Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Enrique Denis, Fernando Valdarena, Sisu Sumaki, Rodrigo Suetzik, Nocto, el señor Pepo Papeada, Amlol y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 74. Emily llevaba prácticamente media hora murmurando insultos, pero al terminar, se sintió mucho más tranquila que antes, a pesar de la perspectiva de tener que entrevistar a Lilith de nuevo. Quizás por haber hecho locuras, ya no sentía ansiedad, o quizás su cerebro se había descontrolado por completo y ya no podía sentir las emociones adecuadas en el momento oportuno. En cualquier caso, aunque Lilith todavía le daba escalofríos, se sentía mucho más segura de sí misma. Quizás podría aprovechar este imprevisto, dijo después de un rato. Alastor entrecerró los ojos un poco. ¿Qué quieres decir? Bueno, Lilith viene para acá y quiere tener una charla madre-hija conmigo. Si aprovecho bien la situación, quizá pueda descubrir qué planea realmente, respondió Emily. Esperaba que Alastor aceptara, pero el demonio de la radio no parecía convencido en absoluto. En cambio, sus ojos brillaron rojos y dejó escapar un suave chisporroteo. Ten cuidado, Emily, le advirtió. No dejes que el orgullo que has ganado con algunos éxitos te nuble la mente. Emily se sonrojó. No voy a dejar que el orgullo me domine. Solo me temo que te estás volviendo demasiado confiada, lo cual normalmente no estaría mal, pero dada la situación en la que nos encontramos, es peligroso. Cuanta más confianza tengas, más fácil será cruzar límites que es mejor no cruzar. Créeme, lo sé mucho mejor que tú, le dijo Alastor con una voz extrañamente más severa de lo habitual. No olvides que Lilith no debe entender que no eres la verdadera Charlie. Si no quieres decir algo que pueda despertar sus sospechas, simplemente hazte la buena hija. Emily se mordió el labio. No te preocupes, recuerdo que me hago pasar por Charlie, le dijo. Tendré cuidado, no diré nada que pueda hacer que me descubran. Alastor no parecía convencido, pero se encogió de hombros. Como sea, ahora mandas tú. Pero aún así, recuerda que el orgullo es pecado por algo. Emily se sintió un poco culpable al oír esas palabras. Alastor, desde luego, no tenía derecho a sermonearla, pero tampoco era alguien que se abstuviera de decir las cosas como eran. Quizás estaba cultivando demasiado su orgullo, quizás era mejor que se detuviera antes de hacer una estupidez. Y entonces, bueno, era un ángel. Dudaba que ese pequeño orgullo que había desarrollado fuera un problema, pero desde luego no podía dejar que creciera más de lo debido. ¿Con qué cara habría regresado al cielo si no? Quizás era mejor escuchar a Alastor y seguir haciendo el papel de la buena hija preocupada por su madre. Lilith llegó al hotel poco después. Tenía el mismo aspecto que la noche anterior, aunque su rostro estaba un poco más fruncido, seguramente debido a una interacción indeseada con Lucifer. Sin embargo, mantuvo el mismo tono jovial hacia ella. Hola, Char Char. Disculpa la demora. No, me alegro de tenerte aquí, le dijo Emily. Ven, siéntate en el sofá. Hemos preparado algo para picar. Lilith miró a Cherry y Nifty, que colocaban unos cuencos llenos de bocadillos en la mesa del recibidor, y luego a Alastor, que estaba de pie, como siempre, en la esquina de la habitación, junto a la sombra más cercana. Son menos que la última vez. Sí, Ángel y Usk, por desgracia, tenían algo muy importante que hacer, respondió Emily apresuradamente. Digamos que ayer fue una noche muy ajetreada para todos. Sí. Están muy ocupado, comentó Nifty con una mirada extraña. Su único ojo parecía contener una luz que estaba a medio camino entre la furia asesina y el dolor físico. Lilith arqueó una ceja, como si quisiera pedir más explicaciones, pero luego se encogió de hombros. Bueno, las noches en el infierno casi siempre son agitadas. Lo entiendo, dijo simplemente. Emily esperaba un instante para que se detuviera ahí, pero en lugar de eso, inmediatamente después preguntó, ¿qué pasó exactamente? Emily quiso rechazar la pregunta rápidamente, pero en cuanto vio la mirada de Lilith, comprendió que no aceptaría una respuesta confusa. Quizás sospechaba que algo andaba mal y estaba juzgando a su hija. Bueno, no es que Nifty fuera buena ocultándolo. Al final se conformó con una verdad a medias. Tomaría mucho tiempo explicarlo todo, así que solo quiero que sepas que Usk logró obtener una gran cantidad de almas gracias a una transacción, y que ahora se está consolidando como el nuevo Señor Supremo, y Ángel lo está ayudando. Ante lo cual Lilith pareció alegrarse. Oh, bien.
Me alegro mucho, ahora tu hotel tiene otro huésped importante. Bien hecho, Charlie. No deberías decirme eso, Usk lo hizo todo, Emily intentó decirle. Después de todo, Charlie nunca se atribuiría el mérito de algo que alguien más hubiera hecho. Pero Lilith ni siquiera pareció oírla. Tonterías. Estoy segura de que ese gatito nunca habría podido convertirse en un señor sin un buen consejo. Que quede entre nosotros, pero tenía la típica cara de un idiota alcohólico. El ojo de Cherry se crispó un poco. Más o menos como si tuvieras la típica cara de un poco, quien quiere un bocadillo. Gritó Emily para disimular lo que la demonio cíclope estaba a punto de decir frente a uno de los seres más poderosos del infierno. Por suerte, Lilith no se hizo preguntas sobre su repentina intervención, o si las hizo, no las expresó, y simplemente se sentó a comer algo. Técnicamente no se había equivocado del todo, ya que había necesitado la ayuda de alguien más para que Usk se convirtiera en un amo, pero Emily seguía pensando que Lilith debería haber intentado al menos ser un poco más amable. Y a juzgar por la mirada de Cherry, ella pensaba lo mismo. Y Nifty también parecía dispuesta a decir algo, pero por suerte, Alastor la paralizó de inmediato con una mirada fulminante. Por suerte, la camarera cíclope al menos lo escuchó. Emily dejó que Lilith se sentara y luego decidió que era mejor ir al grano rápidamente. Al fin y al cabo, cuanto antes hablaran de eso, antes se iría. Bueno, mamá, quería hablarte de lo de ayer. Sí, supongo que estás bastante enfadada por el comportamiento de tu padre, la interrumpió Lilith antes de que pudiera continuar. Ese idiota, ahuyentándote así, como si no valieras nada, es un imbécil emérito. Sigue tratándote como si fueras una niña necesitada de protección. No reconoce tu valor. Emily se mordió el labio. En cierto sentido, Lilith no estaba del todo equivocada. Si no hubiera sido porque Lucifer la había enviado lejos para protegerla, ella también se habría sentido bastante molesta por su comportamiento. La forma en que le dijo que se fuera parecía a un padre que va a recoger a su hija de un lugar al que le había prohibido ir y la castiga. Quizás Emily incluso lo habría aprobado si Lucifer hubiera sido un padre común y corriente y el lugar al que Lilith la había llevado hubiera sido una pequeña fiesta con gente desagradable, pero considerando que él era un rey, ella una princesa, o al menos, se hacía pasar por una, y los demás presentes eran personas importantes en la sociedad infernal, enviarla lejos así era, como mínimo, humillante. De nuevo, Emily sabía que Lucifer solo lo había hecho para protegerla, pero comprendía la ira que brillaba en los ojos de Lilith. Definitivamente no debía de gustarle ver a su hija tratada así. Mamá, entiendo que estés irritada, pero, no, Charlie. Deberías estar molesto. Espetó Lilith. Ese hombre no entiende que ya no eres un niño. Sigue considerándote indigno de su confianza. Ya tienes más de 200 años. A esta edad, alguien de tus habilidades y rango debería ocupar puestos importantes, o al menos tener el respeto de la nobleza y de toda la plebe del infierno, pero por culpa de tu padre todos te tratan como si no valieras nada. Mientras hablaba, los cuernos de la extrena se habían alargado y curvado, como si reflejaran su estado de ánimo. Incluso sus dientes parecían haberse afilado. Emily tragó saliva. Necesitaba hablar con Charlie sobre la dinámica familiar, porque definitivamente había muchas cosas que no entendía. Intentó mediar de nuevo. Mamá, estoy segura de que papá solo quería. Deja de defenderlo. Exclamó Lilith, golpeando la mesa con el puño, y por suerte midió sus fuerzas, porque si no, la habría partido en dos. Tienes que dejar de intentar justificar a tu padre, Charlie. Ese hombre no entiende la suerte que tuvo de tenerte como hija. No tiene sentido que intentes demostrárselo, nunca lo entenderá. No es así, te lo aseguro. Exclamó Emily en voz alta. Charlie, le susurró a Alastor, usando su nombre falso en caso de que Lilith pudiera oírlo, en clara advertencia. Pero Emily no le hizo caso. Papá ha cambiado, lo juro. Cuando abrí el hotel empezó a apoyarme. Venía a menudo y bueno, intentaba ayudar. ¿En serio? Dijo Lilith con una extraña irritación en la voz. ¿Y cómo te habría ayudado? Emily no se esperaba esa pregunta. Bueno, me ayudó a hablar con el cielo para que patrocinara mi proyecto. Y déjame adivinar. ¿Te dijeron que no?, le dijo Lilith. Bueno, eso no era realmente un secreto ya que todos en todo el infierno sabían sobre la batalla con los ángeles, pero Emily aún así preguntó. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Vamos, Charlie, ¿aún no lo entiendes? Tu padre solo te está utilizando, respondió Lilith con voz molesta. Sabía muy bien que el cielo te habría dicho que no.
Solo quería que llamaras la atención sobre tu hotel para que Adam intentara matarte y así tuviera una excusa para darle una paliza. Todo su plan era quitárselo de en medio. ¿Qué?, exclamó Emily, bastante sorprendida por las palabras de Lilith. Pero, no tiene sentido. Adam regresó justo después de que lo mataran, y al hacerlo, papá se causó más problemas que cualquier otra cosa, sí, porque Adán tenía un método desconocido para regresar y un ángel igualmente desconocido decidió escapar del cielo y venir aquí a causar problemas. Estos dos factores eran completamente impredecibles, le dijo Lilith. Tu padre planeó usarte para matar a Adán y acusar al cielo de atacarte, y así ganarse su respeto. Finalmente pudo deshacerse de su antiguo rival amoroso, que traía un ejército aquí anualmente y, al mismo tiempo, ridiculizaba a sus líderes y los criticaba por su incompetencia. Aunque estas acciones parecen insignificantes, en realidad son cruciales desde un punto de vista político, especialmente en las relaciones entre dos naciones. Has sido su peón, y ahora que han surgido factores inesperados y la situación se ha descontrolado, Lucifer sigue haciéndose el buen padre con la esperanza de limitar cualquier oportunidad que puedas tener. Emily sintió un nudo en la garganta. Lucifer no era un santo, él mismo le había dicho que no era buena persona, pero tampoco era un monstruo. Estaba segura de que jamás habría usado a su hija de esa manera, la forma en que le había hablado, la forma en que la había ayudado, o incluso la forma en que se había comportado en su presencia, no parecían en absoluto las acciones de un manipulador. No le parecía en absoluto alguien que usaría a su propia hija con fines políticos, aun sabiendo cuánto le habría dolido. Claro que no conocía muy bien a Lucifer, no podía estar 100% segura de ello, pero en cualquier caso, por lo poco que sabía, parecía bastante interesado en el bienestar físico y mental de su hija. Y quizás esta creencia la hizo desviarse un poco de su camino, porque no pudo evitar preguntarse, ¿qué oportunidades? ¿Oportunidades de tomar su trono, por casualidad? Detrás de ella, Alastor se golpeó la cara con la mano. Lilith se quedó paralizada. Por un instante, pareció casi tragar saliva. Char Char, ¿por qué me llamas Char Char ahora? Hasta ahora me llamabas Charlie. ¿Qué pasa? Si se trata de ir en contra de, papá, soy una persona madura para ti, pero en cuanto digo algo que va en contra de tus deseos, vuelvo a ser tu niñita. Soltó Emily. La prudencia ya se había ido por la ventana. Mamá, lo siento, pero desapareciste durante 7 años, apareciste aquí sin decirme nada, no respondiste a ninguna de mis preguntas, y luego me arrastraste a una reunión con mis tíos, donde mostraste armas de destrucción masiva y prácticamente insinuaste un golpe de estado, aunque fuera sutilmente. ¿Puedes comportarte así, vale? No soy un juguete. No puedes venir a mi casa cuando quieras sin anunciarte, no puedes arrastrarme de un lado a otro del infierno a tu antojo, y no puedes involucrarme en tales iniciativas sin decírmelo primero. Soy tu hija, no tu muñeca. Emily respiró hondo, intentando recuperar el aliento. Por suerte, había logrado mantener la suficiente claridad mental para seguir hablando como si fuera Charlie, pero ya no podía contener todos los sentimientos reprimidos que había acumulado durante los últimos 3 días. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho, pero ya lo había hecho y, además, no sentía el más mínimo remordimiento, aunque podía oír claramente a Alastor chisporroteando un poco detrás de ella y dando un paso más hacia las sombras, como si estuviera preparando una ruta de escape. Lilith guardó silencio un momento, y sus ojos se entrecerraron hasta parecer rendijas. Pero aún así, Emily notó claramente un torbellino de emociones y pensamientos que se desbordaban en sus pupilas, tan rápido que no pudo identificarlos. Fue un silencio larguísimo, y todos en la sala contuvieron la respiración, pero entonces Lilith cerró los ojos y bajó la cabeza. Tienes razón, Charlie. Lo siento, fui grosera contigo. Emily se sorprendió bastante con esas palabras. No esperaba que Lilith se disculpara. Quizás fue precisamente eso lo que la llevó a ignorar la voz interior que le aconsejaba aceptar la disculpa y abrazar a la extraña, como probablemente habría hecho Charlie en su lugar, y en su lugar dijo, bueno, entonces, si lo tienes, dime qué quieres hacer. Estoy harta de que me oculten tus planes. Si quieres que te ayude, dime la verdad. Lilith abrió los ojos y la miró de nuevo. Y de inmediato, Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si un ratoncito hubiera sido picado por un águila. Ese contacto visual le pareció eterno, pero entonces Lilith habló. Tienes razón, no puedo ocultarte estas cosas. No puedo esperar que tu padre te trate como a una adulta si yo tampoco lo hago, dijo con una voz casi áspera, como si se reprendiera a sí misma.
Mi intención, Charlie, es, como siempre, proteger el infierno. No creo que hacer la guerra sea una forma de proteger el infierno, señaló Emily. Y, de hecho, no es mi intención iniciar una guerra. Aunque no he contradicho directamente a tu tío Satán ni a tu tío Leviatán, ni siquiera he confirmado sus ideas. A veces hay que hacer esto para asegurar el apoyo de alguien, respondió Lilith. Mi plan es el siguiente. Construir este arsenal en secreto y luego destruir la fuente de Lázaro. Emily no sabía si Lilith decía la verdad, pero decidió confiar en que realmente no quería ir a la guerra. ¿La fuente de Lázaro? ¿Por qué? Será una advertencia, le explicó Lilith. De un solo golpe infligiremos un gran daño al cielo y les revelaremos que también podemos destruirlos. Entonces podremos negociar de igual a igual y asegurarnos de que el cielo finalmente acepte que no puede hacer lo que quiera. Finalmente podremos detener el exterminio, y podrás redimir a los pecadores, posiblemente al mismo ritmo con que los exorcistas los masacran. Emily no entendía el motivo de esas últimas palabras, pero por lo demás seguía la conversación bastante bien. De hecho, el plan propuesto por Lilith no era tan terrible, o mejor dicho, lo era desde un punto de vista moral, pero desde un punto de vista político e internacional, sin duda podía funcionar. Si el infierno hubiera destruido la fuente de Lázaro, el cielo habría sufrido un duro golpe, ya que ya no podría reunir ejércitos a voluntad. Pero esta era la pequeña ventaja. Tras semejante ataque, el cielo habría comprendido el peligro de una guerra contra el infierno y, por lo tanto, se habría inclinado a llegar a un acuerdo. Si la intención de Lilith era simplemente asegurarse de que los ángeles nunca volvieran al infierno a exterminar a los demonios, entonces podría funcionar. Sin embargo, había muchas cosas que podían salir mal. ¿Y si el cielo se asustara tanto que respondiera al fuego con fuego? No pasará. Usaremos su embajada para advertirles que algo está a punto de suceder y que querremos hablar con ellos después, le respondió Lilith. Seremos deliberadamente ambiguos y enviaremos este mensaje solo unos minutos antes del ataque, y después de unos minutos más los contactaremos de nuevo para pedirles que hablemos. Así entenderán que queremos negociar. ¿Y si eso no es suficiente?, preguntó Emily de nuevo. Entonces lucharemos, le dijo Lilith. Charlie, sé que esto puede parecer peligroso, pero si queremos mantener a nuestra gente a salvo, tenemos que hacerlo. A veces hay que tomar decisiones drásticas. Pero quizá en este caso no sea necesario, protestó Emily. Quizá si actuamos de otra manera, los ángeles se detengan. No se detendrán, respondió Lilith, y de repente su voz sonó más segura y firme que nunca. Los ángeles nunca se detendrán, los exorcistas nunca se detendrán, Adán nunca se detendrá. Créeme, lo conozco mucho mejor de lo que crees. Por mucho que demuestres que las almas pueden ser redimidas, él se interpondrá en tu camino para siempre. No se detendrá. Hizo una breve pausa y luego añadió casi distraídamente. No puede detenerse. Emily arqueó una ceja ante esas palabras, pero aún así decidió centrarse en otro asunto. Sabes que papá nunca aprobará esto. ¿Por eso intentas ganarte el apoyo de los pecados capitales, y el mío?, preguntó. ¿Qué esperas que haga? ¿Que lo destrone? Lilith dejó escapar un suspiro. Charlie, tú también lo viste, no nos protege. No protege a nadie. Sé que lo que voy a decir sonará mal, pero tu padre es un egoísta que solo piensa en sí mismo. Le importa un bledo nuestra gente, los dejaría morir sin pestañear, siempre lo ha hecho, le dijo. Charlie, ya eres mayor y has hecho mucho más por el infierno en solo 2 siglos que tu padre en varios milenios. Eres mucho más sabio que él y, a diferencia de él, te preocupas por esta gente. Es justo que te sientes en ese trono. Emily sabía que Lucifer, en realidad, no sentía mucha simpatía por los demonios ni por el infierno en general, pero eso no significaba que sus decisiones como rey no fueran racionales y lógicas. Papá solo está siendo cauteloso. Hay una diferencia entre la cautela y la cobardía, Charlie. A veces hay que tener el coraje para actuar, y tu padre no lo tiene, respondió Lilith. Si finalmente queremos ser respetados y garantizar la paz, una paz verdadera que no contemple el exterminio, entonces necesitamos un monarca fuerte. Emily permaneció en silencio durante un largo rato y luego hizo la fatídica pregunta. ¿Quieres que derrote a papá? Lilith pareció pensarlo bien antes de hablar. No quiero hacerle daño, dijo finalmente. Solo quiero que se haga a un lado y te deje el trono. Es tu derecho de nacimiento, y has demostrado que lo mereces mucho más que él. Emily miró a Lilith fijamente, intentando comprender si lo que decía era cierto o no, pero le resultaba muy difícil.
La extrena era sin duda muy buena disimulando sus emociones. Lo único que Emily pudo notar fueron sus ojos extremadamente atentos, que la observaban como si la estuvieran estudiando. Lilith finalmente interpretó su silencio como una especie de petición para terminar la conversación, así que dijo, supongo que tienes mucho en qué pensar ahora, así que te dejaré sola. En cuanto te sientas lista para hablar de ello, llámame. Emily asintió levemente. Está bien, mamá. Lilith le dirigió una última mirada penetrante y luego salió del hotel. En cuanto la extrena ya no estaba, Alastor se acercó a Emily. Fuiste descuidada. El joven Serafín se sintió un poco ofendido por ese reproche. Bueno, al menos ahora sabemos qué tiene en mente. No podemos saber si es cierto, pero sin duda es una buena pista. Pero Alastor solo negó con la cabeza. Parecía considerar todo el asunto mucho más serio y peligroso de lo que Emily creía. La próxima vez, controla tus emociones. Y espera no tener que arrepentirte de lo que acabas de hacer. Le advirtió. Emily se sonrojó. Lo entiendo, me pasé un poco, pero estuvo bien. No hay necesidad de tanto drama, fue un riesgo calculado. Sí. Fue un riesgo calculado. Siempre empieza con un riesgo calculado, comentó Alastor con una voz extraña. Emily quiso pedirle una explicación, pero él se fundió rápidamente con las sombras y desapareció. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira, capítulo 75. Mientras Charlie y Penthouse, acompañados por los hijos de Adam, se dirigían a la casa del primer hombre, Baguie siguió a Michael hacia la fuente de Lázaro. El ex exorcista estaba exhausto por el vuelo demasiado rápido del arcángel, pero por suerte tuvo la amabilidad de reducir la velocidad lo suficiente para que ella pudiera seguirlo, y ahora ya no volaba lo suficientemente rápido como para romper el muro de sonido, aunque a Baguie no le habría importado que redujera un poco más la velocidad. Cuando llegaron, intentó disimular su agotamiento, pero no pudo disimular su respiración entrecortada. Michael se rascó la cabeza, mortificado. Perdón, pensé que a esta velocidad un exorcista no tendría problemas para seguirme el ritmo. Exageré. Aunque Michael no pretendía burlarse de ella, Baguie sintió que su orgullo se desgarraba, sobre todo porque sabía que lo que acababa de decir era cierto. Una exorcista como ella debería haber podido seguirle el ritmo a esa velocidad. Definitivamente, estaba completamente fuera de forma. No te disculpes, hiciste lo correcto. Soy yo quien tiene que acostumbrarse a volar de nuevo, dijo, intentando justificarse. Michael le dio una palmadita en la espalda. Ya verás, solo necesitas practicar un poco. Enseguida volverás a ser más rápida que nunca. Baguie se mordió el labio, luego, a pesar de estar segura de que se arrepentiría, preguntó. Escucha, asumiendo que tengamos tiempo y oportunidad de interactuar en el futuro, ¿sigue siendo válida esa oferta de entrenarme? Michael pareció alegrarse, como si alguien le hubiera ofrecido lo que más anhelaba en el mundo. Sin embargo, intentó mantener una actitud estoica. Bueno, con mucho gusto. Ya que tú y Charlie probablemente regresarán al infierno en el futuro, podría prepararles un programa de entrenamiento. Y podría darles una lección introductoria mientras estén aquí, y cuando nos volvamos a ver, revisaré su progreso. Baguie esbozó una sonrisa. Bueno, gracias. La verdad es que no me importaría, pero ten en cuenta que no tengo la resistencia de un arcángel. No te preocupes, sé cómo regular mis entrenamientos. No haría nada que pusiera en riesgo tu cuerpo, respondió Michael con una sonrisa. Créeme, aunque los entrenamientos que te propongo te parezcan extremos, en realidad ninguno está fuera de tus posibilidades. Tengo intuición para estas cosas, miles de millones de años templando mis bíceps me han permitido identificar al instante los límites de cada persona y, por lo tanto, con qué ejercicios es mejor empezar. Michael parecía completamente seguro de lo que decía, y Baguie pensó que, en realidad, estaba bastante inclinada a creerle. Quizás debería haber confiado en él y haberlo dejado hacerlo. Después de todo, entrenar mucho no le daba miedo, aunque sospechara seriamente que los entrenamientos que Michael la obligaría a hacer serían agotadores. Observó atentamente el lugar al que habían llegado. Era un palacio situado en la cima de una montaña, con forma de torre. De la cima emanaba una luz blanca millones de veces más brillante que cualquier sol, pero que, incluso mirándola fijamente, no cegaba ni causaba dolor, sino que parecía brindar una extraña sensación de alivio. La torre estaba hecha de lo que parecía cristal puro y era extremadamente refinada, tanto que parecía una escultura creada por un artista gigante.
No tenía ventanas ni aberturas, salvo una enorme puerta en la base, frente a la cual había un hombre inmóvil como una estatua que observaba el entorno. En cuanto los vio acercarse, hizo una reverencia respetuosa. Maestro, bienvenido de nuevo. ¿Necesita mis servicios? Asireion, querido. Es un placer verte de nuevo también, lo saludó Michael. No te preocupes, no tienes que hacer nada por mí. Solo necesito que nos dejes pasar. Asirion. Espera, ¿eres el hermano de Karef? Preguntó Baggie, recordando al guardián del gran salón del Consejo Celestial. De hecho, ahora que lo pensaba, ambos se habían dirigido a Michael con las mismas palabras. Asireion dio un paso hacia ella y la miró. Baggie se sintió un poco asombrada. Era al menos el doble de alto que ella, quizás incluso más, y su mirada, aunque no severa ni agresiva, contenía un matiz extraño que la hizo pensar que ese ser podría haberla arrastrado en un instante si hubiera querido. Al igual que Karef, vestía una túnica que le llegaba hasta los pies y le cubría la parte inferior del rostro, dejando solo los ojos y el cabello al descubierto. Sin embargo, esta túnica era blanca con ribetes azules, y si la túnica rojo sangre de su hermana desprendía un aura de agresión y peligro, la suya, en cambio, parecía transmitir estabilidad y equilibrio, como si fuera una especie de columna humana. Sus ojos eran azules como los de Karef, pero más grandes y abiertos, como si estuvieran hechos para mirar más lejos. También tenía el pelo largo y negro, pero a diferencia de su hermana, lo llevaba suelto y le caía por los hombros hasta la mitad de la espalda. Sus movimientos eran tan rígidos como los de Karef, y una vez más hacía que Baggie se sintiera como si estuviera mirando una pieza de metal. Si mi amo desea que pases, joven exorcista, así será. La puerta está abierta para ti. Gracias. Respondió Baggie con muchas sugerencias. Sin duda, Asireion era tan hablador y sociable como su hermana. También esperamos a un invitado. Es Adam, el líder del ejército angelical. Cuando llegue, déjalo pasar, le dijo Miguel. Asireion asintió. Así se hará, amo, respondió, y luego regresó a vigilar la puerta. Michael y Baggie entraron en la gran torre de cristal. El interior resultó ser una enorme sala circular donde varios barriles llenos de líquido estaban dispuestos a lo largo de la pared. En el centro había una gigantesca columna que brillaba desde dentro, como si fluyera luz pura, y alrededor de ella había una escalera de caracol que ascendía. A través de ella, Baggie pudo ver otros pisos con la misma forma que el suyo, todos con barriles. Esperaba que la fuente de Lázaro fuera un poco, diferente. ¿Esperabas una cascada entre las rocas? Le preguntó Michael retóricamente, riendo. Esta torre extrae la energía pura del cielo y la condensa en un líquido con propiedades milagrosas. Nadie sabe cómo lo hace. Lo hemos estudiado durante miles de millones de años, pero nadie ha entendido el mecanismo. Solo el padre lo sabe. Baggie tuvo que admitir que estaba realmente maravillada. Había oído hablar de la fuente de Lázaro cuando aún vivía en el cielo, pero nunca se había molestado en ir a verla, ya que era inaccesible para todos. Tenía que admitir que era realmente hermosa. ¿Es Asireion el guardián de este lugar? Sí, puse a Karef y a él en defensa de las dos joyas más importantes que Dios nos ha dado, el gran salón y la fuente de Lázaro, le respondió Miguel. Sí, me di cuenta de que te tratan con respeto, dijo Baggie. ¿Son tus subordinados? Más o menos, le respondió Michael sin ser muy claro. Baggie arqueó una ceja. ¿Son siquiera ángeles? No les he visto las alas. Las tienen plegadas tras la espalda, oh. Michael le sonrió con sorna. Digamos que son angelicales, respondió con una risa extraña. Baggie no entendía, pero como le empezaba a doler la cabeza y era evidente que Michael no iba a darle una respuesta clara, decidió dejarlo pasar. Los dos subieron rápidamente la escalera de caracol. El interior de la torre era siempre el mismo y se extendía por al menos 11 pisos. Solo al llegar al 12º hubo un cambio. Donde presumiblemente estaba la punta de la torre, había una habitación más grande que las demás, cuyo techo remataba con una punta, probablemente la misma aguja que se veía desde el exterior de la torre. Y esta vez no había barriles, sino que a lo largo de todas las paredes se extendía lo que parecía una mezcla de tuberías y enredaderas, que emitía una luz inmensa, la misma que se veía desde el exterior. Todas esas extrañas enredaderas se reunían en un solo punto en el centro del techo, donde formaban una enorme flor. Y bajo esa flor había un ángel con un cuenco en la mano y un barril a su lado. Miguel lo saludó. Lázaro. ¿Cómo estás? El tipo no se movió de su sitio. Lo siento, Michael, enseguida voy. Espera un momento, ya casi es la hora.
Baguhie miró la flor y vio con sorpresa que algo emergía de su pistilo. Un líquido que parecía estar compuesto de pura luz. Permaneció allí unos instantes, y luego cayó directamente en el cuenco. Solo entonces el hombre finalmente se levantó y vertió el contenido del cuenco en el barril con extrema precisión, y se volvió hacia ellos. Lo siento, como bien saben, esta fuente tiene horarios muy específicos. Podemos tomarnos las cosas con calma ahora, la próxima gota no llegará hasta dentro de un año, dijo jovialmente. Es un placer recibir su visita, Michael. En cuanto a usted, señorita, bienvenida. Soy Lazarus, un placer conocerla. Un placer. Exclamó Baguhie, estrechándole la mano. El hombre frente a ella tenía una larga cabellera castaña y una barba ligera que enmarcaba su rostro sereno. Vestía una túnica que semejaba un sudario, con símbolos de renacimiento bordados. Sus alas eran anchas y de un color iridiscente. Un momento antes parecían una flor marchita y seca, y al siguiente parecían rebosar de vida como si hubieran renacido. Entonces, ¿eres Lázaro? ¿El resucitado por el Mesías? ¿Qué puedo decir? Soy el primer zombi. Le respondió Lazarus. Al ver su expresión confundida, adoptó una expresión de vergüenza. Lo siento. Era una broma risible hasta hace unas décadas. Quizás porque la obra maestra de Romero seguía grabada en la memoria de todos. Espera. Ah, sí, porque resucitaste. Ahora lo entiendo. Exclamó Baguhie, fingiendo que le parecía gracioso el chiste. Perdóname, no tengo mucho sentido del humor. Ja, ja, ja. No pasa nada, sé que no se me dan bien los chistes, pero no puedo evitar mencionar el legado cinematográfico que ha creado mi historia. Dijo Lazarus jovialmente. Soy prácticamente el paciente cero en todas las películas de zombies. Bueno, dijo Baguhie intentando sonar como alguien apasionado por esas películas. Bueno, entonces la fuente de Lázaro es, bueno, en realidad propiedad de Lázaro. Oh, no, solo trabajo aquí, le explicó Lázaro. Esta fuente fue creada por Dios al principio de los tiempos junto con el cielo. Al principio se llamaba simplemente la fuente milagrosa y había un ángel aquí para recoger el líquido bendito. Luego se convirtió en la fuente de Enoc, luego en la fuente de José, y finalmente, después de mi muerte y de ocupar el lugar de mis predecesores, se convirtió en la fuente de Lázaro. Ya veo, murmuró Baguhie. Pero, ¿hay alguna lógica detrás de quién trabaja aquí, A este lugar vienen a trabajar las personas que pueden predecir cuándo este preciado líquido está listo para ser liberado, le dijo Lázaro. Yo, José y Enoch tenemos una especie de conexión con este lugar debido a que hemos sido tocados por Dios mismo, y sabemos con certeza cuándo es el momento de venir a reunirnos. Antes tenía que haber un ángel guardián que estuviera aquí las 24 horas del día. Era un fastidio. Michael se aclaró la garganta. Bueno, basta de explicaciones. Lázaro, disculpa la pregunta, pero Baguhie necesita un poco de líquido milagroso. Supongo que se trata de ese ojo, ¿verdad? Preguntó Lázaro, señalando el ojo que le faltaba a Baguhie. No te preocupes, una sola gota bastará. Toma un poco y échatelo en el ojo. Y mientras decía esto, le entregó un instrumento de vidrio parecido a un tubo de ensayo. Baguhie lo tomó con cierta inseguridad y se dirigió hacia el barril. Estaba medio lleno de un líquido luminoso. Sumergió el tubo de ensayo, y entró apenas una gota. Al sacarlo, el resto de aquella extraña sustancia ni siquiera estaba pegado al vidrio. Levantó el tubo de ensayo y dejó caer la gotita sobre su ojo amputado. Cuando el líquido milagroso la tocó, sintió una extraña sensación. Era como si sanara, pero no en su cuerpo, sino en su alma. Era como si fuera un programa de computadora roto y de repente algo la reparara. Todo duró menos de un segundo. Y al terminar, su campo de visión se amplió de repente. Fue tan instantáneo que al principio Baguhie ni siquiera entendió qué había sucedido, y necesitó parpadear varias veces para darse cuenta de que donde no había habido nada durante años, había reaparecido un ojo completamente funcional. Funcionó. Bueno, ahora tienes dos ojos, así que supongo que sí, comentó Michael. Baguhie se tocó la cara. Podía sentirlo, ese globo ocular que le habían arrancado hacía tanto tiempo, y que ahora estaba allí de nuevo, perfecto en todos los sentidos. Era como si la herida que Lute le había infligido nunca hubiera existido. No pudo evitar que sus labios se curvaran en una amplia sonrisa. Es increíble. Me alegra verte tan feliz, le dijo Lázaro con una sonrisa. No es frecuente que alguien venga aquí a aprovechar las propiedades de este maravilloso líquido. Le da un significado especial a mi trabajo.
No digas eso, Lázaro. Sabes que tu trabajo es de suma importancia, le dijo Michael, y de repente su atención pareció dirigirse a algo en las escaleras. Y, por cierto, hay alguien más que necesita el preciado líquido. Tras esas palabras, una persona tardó al menos 5 minutos en aparecer ante ellos. Adam subía las escaleras intentando aparentar confianza, aunque estaba claramente fatigado y dolorido por todas sus heridas. Tenía la frente perlada de sudor, pero a pesar de ello parecía negarse a mostrar ningún signo de esfuerzo físico. Bagugie se preguntó cómo Michael lo había oído llegar, pero evidentemente los sentidos del arcángel eran mucho más agudos que los suyos. Aunque fue ella quien lo invitó, no pudo evitar que una llama se encendiera en su pecho al recordar lo que le había hecho a Charlie el día anterior. Sin embargo, intentó mantener la diplomacia. Hola, Adam. El primer hombre apenas parpadeó. En cambio, la ignoró y se volvió hacia Michael. Me dijeron que querías verme aquí. Sí, digo que necesitas ayuda con esas heridas, respondió el arcángel, e hizo un gesto hacia Lázaro. El hombre ciertamente había notado la tensión en el aire, pero aún así no hizo preguntas y le entregó a Adam el tubo de ensayo. El primer hombre no lo tomó de inmediato. Parecía calcular bien la situación, y aunque no miró directamente a Bagugie, ella estaba segura de que la había estado observando de cerca. Finalmente, tomó el tubo de ensayo, lo sumergió en el preciado líquido y dejó caer una gota sobre cada parte dañada del cuerpo. En pocos instantes, todas sus heridas desaparecieron por completo, sus huesos volvieron a estar intactos y ni siquiera quedaron las cicatrices. Esta agua hace milagros, no pudo evitar comentar. Técnicamente no es realmente agua. No hay una categoría exacta para poner este líquido. Es más bien esencia divina condensada, le dijo Lázaro. Adam lo ignoró. Como siempre, alguien empezó a hablar de cosas demasiado complejas para su gusto. Bueno, supongo que un agradecimiento es lo indicado, dijo, mirando más a Michael y Lazarus que a Bagugie. Admito que me siento mucho mejor ahora. Aunque me habría curado tarde o temprano, era realmente molesto tener todas esas heridas. Te lo agradezco. No lo merecemos, respondió Michael. Deberías agradecerle a tu antiguo subordinado, ¿no crees? A pesar de tener la cara cubierta por la máscara, como siempre, Bagugie estaba seguro de que Adam se mordía el labio. Pero al final dijo, vale, tienes razón. Gracias, Bagata, dijo, y pareció esforzarse mucho por no llamarla por uno de sus apodos habituales. En fin, me largo de aquí ahora mismo. Bagugie abrió la boca para detenerlo. Tenía que retenerlo el mayor tiempo posible, y además quería respuestas, pero de repente, ningún sonido escapó de sus labios. Fue como si su voz hubiera desaparecido. Y de repente, el resto de su cuerpo también se tensó. Sus piernas parecían adquirir la consistencia de una piedra y se negaban rotundamente a moverse. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de repente su corazón latía tan rápido? ¿Por qué de repente se sintió tan asustada? Solo tenía que preguntarle a Adam por qué nunca actuaba cuando ella perdonaba a los demonios. Una simple pregunta que luego usaría para ganar el mayor tiempo posible para Charlie. Y sin importar la respuesta del primer hombre, nada habría cambiado para ella. Sí, Adam probablemente se convertiría en el arrogante y presumido de siempre, respondería con insultos y apodos, y se reiría de ella por atreverse a pensar que podría importarle. Habría sucedido así y, como mucho, se le habría acidificado el hígado por la ira y las ganas de golpear lo que le habría generado semejante conversación. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sucedido así y Adam hubiera tenido una razón más profunda de lo que ella pensaba? ¿Por qué la asustaba tanto? Él seguía siendo un imbécil, a pesar de sus intenciones. Había autorizado a Lute no solo a arrojarla del cielo, sino también a arrancarle las alas y el globo ocular, y se rió a carcajadas al ver la escena. No intervino en lo más mínimo para frenar la crueldad de su teniente, y de hecho pareció disfrutar bastante del espectáculo. Las suyas habían sido las acciones de un auténtico hijo de puta. Pero, era como si una parte de ella tuviera miedo de saber la verdad. Como si una parte de ella todavía esperara que Adam fuera solo un imbécil, y que no tuviera ninguna razón más allá de su loco fanatismo, como siempre había pensado. Tal vez no era tan diferente de Charlie después de todo. Se dio cuenta de que Adam estaba a punto de irse. No podía dudar más. Tenía que aguantar, si no por ella, al menos por Charlie. Así que armó de valor y, con un esfuerzo que le pareció inhumano, preguntó, Adam, si me estás agradecido, responde a mi pregunta. ¿Por qué siempre hiciste la vista gorda cuando perdoné a los demonios?
Adam se detuvo al borde de la escalera, y por su forma de moverse, casi parecía que esperaba poder irse antes de que ella pudiera preguntarle eso. Joder, murmuró con un poco de ira en la voz. Si el infierno es eterno, entonces el cielo debe ser una mentira. Capítulo 76. Baguhie no supo exactamente cuánto duró ese enfrentamiento entre ambos. Adam permaneció inmóvil con un pie apoyado en la escalera, y ella no movió ni un músculo. A pesar de la tensión que crecía en su corazón, no intentó decir nada más. Al fin y al cabo, el objetivo era ahorrar tiempo, así que cuanto más tardara Adam en responder, mejor para ella y Charlie, y además, no estaba segura de qué decirle. Conversar nunca había sido su fuerte. Adam finalmente se giró hacia ella. Su rostro estaba claramente fruncido. El muy idiota me dijo que querías preguntarme algo así, pero hasta el final casi esperé que fuera una trampa y que no fueras tan estúpida, le dijo. ¿De verdad tenemos que hablar de esto? Me temo que sí, respondió Michael dándole una palmadita en el hombro. La novia de mi sobrina quiere respuestas, y tuvo la cortesía de interceder por ti para que pudieras usar esta fuente, así que le debes algunas respuestas. Los dejaremos a los dos solos. Dicho esto, Michael le hizo un gesto a Lazarus, quien lo siguió apresuradamente. Ambos se dirigieron a las escaleras y se marcharon, discutiendo sus asuntos. Michael no tuvo ningún problema en dejar a Baguhie y Adam allí solos. Después de todo, el primero no podía irse sin cruzar la puerta, ya que no había otras salidas y nada podía dañar las paredes de la torre, así que no había riesgo de que escapara y regresara a casa antes de lo previsto. Si lo hubiera intentado, lo habría interceptado desde la puerta. Por lo tanto, podía concederles a él y a Baguhie algo de privacidad. Después de todo, la suya era una conversación bastante importante que sin duda incluiría temas que ambos habrían preferido mantener en privado, así que era justo que la discutieran a solas. En cuanto volvieron a estar solos, Adam gruñó. ¿En serio, eres un idiota, Vagasaurus?, refunfunó. ¿Qué carajo esperas que te diga? ¿Que te quería, que me importabas? ¿Que te cubrí por cariño? Sabes muy bien que esto es pura mierda. Y de hecho, no espero que me lo digas, respondió Baguhie. Quiero saber tus verdaderas razones, no busco una historia triste. Hay que tener razones, todo el mundo las tiene. ¿Por qué te importa de repente? No parecías interesada en convertirte en detective hasta hace unos días, le dijo Adam con desdén. Nunca me preguntaste las razones de mis decisiones. Ni siquiera cuando vine a amenazarte con atar a tu maldita princesa en el juzgado, me preguntaste por qué tenía tantas ganas de enfrentarme a ella. Ni siquiera, cuando saliste de tu apartamento y viste que Michael me había golpeado, ni siquiera preguntaste el motivo. ¿Por qué no antes, y ahora sí? Baguhie sintió unas ganas tremendas de golpear a Adam en la cara, sobre todo cuando había llamado zorra a Charlie. La contuvo la idea de que probablemente pretendía enfurecerla para que se dejara dominar por la ira y lo dejara ir antes de que le diera alguna respuesta. Y además, era muy consciente de la diferencia de fuerza entre ella y el primer hombre, y sabía muy bien que él podría noquearla de un puñetazo si quisiera, así que era mejor no darle una excusa. No sé por qué me importa tanto ahora, pero me importa. Adam emitió un sonido de irritación. Me exiges una respuesta convincente y luego me das respuestas tan chapuceras cada vez que te pregunto algo. Eres un auténtico hipócrita, Vagasaurus, dijo. Así que esta es tu línea de acción. Mientras nadie te recuerde que la gente no actúa sin motivo, te da igual descubrir los de tus adversarios, traicionas al ejército angelical y a tus compañeros que han depositado su confianza en ti, contribuyes a su humillación y derrota, apoyas a esa patética princesa sin preguntarte cuáles serían las consecuencias de su comportamiento, y en cuanto alguien te señala que quizás esa persona a la que te enfrentas debe tener al menos una motivación para sus actos, recuerdas de repente que tienes conciencia y empiezas a buscar respuestas. Baguhie quiso permanecer impasible ante esas palabras, pero aún así sintió como si le hubieran clavado agujas en el corazón. Bueno, al menos nunca he fingido ser una buena general para luego abandonar a un miembro de la tropa en el infierno. Al menos soy coherente. Les advertí a todos desde el primer momento sobre las consecuencias de la traición, le respondió Adam. Les dije sin rodeos que si no tenían ganas de ir a la batalla, me lo dijeran de inmediato y los habría relevado del servicio, y les habríamos buscado otro trabajo. Tenía el deber de castigar y dar ejemplo a cualquiera que hubiera perdonado a esa escoria. El deber de castigar y dar ejemplo. Espetó Baguhie, sintiendo la ira crecer en su interior.
Entonces, para ti, quienes perdonaron a los demonios merecían que les arrancaran las alas. Merecían ser arrojados al infierno y tratados como enemigos del cielo. A Adán no le impresionó en lo más mínimo su despliegue de furia. Quienes perdonaron a los demonios no eran enemigos del cielo, sino enemigos del universo entero. Ah, entonces soy enemiga del universo entero. Gruñó Bakgie. Por perdonar a esos demonios te convertiste en uno. Respondió Adam, y una expresión de disgusto se dibujó en su rostro. Joder, ¿para qué crees que existe ese maldito ejército? ¿Acaso escuchabas mientras estabas en el Consejo Celestial o tenías la mente en otra parte? ¿Tienes idea de cuántos cálculos se hacen aquí arriba anualmente para determinar exactamente cuántos demonios hay que exterminar y cuántos no? ¿Por qué creías que te di un número específico de víctimas para matar? Nunca te lo preguntaste, ¿verdad? Bakgie se quedó sin palabras. No, sí. Como me lo imaginaba. Maldita cabeza hueca, comentó Adam con desprecio. Casi parecía considerarla un desperdicio. Si escuchaste al menos un poco lo que dijo Azrael en el Consejo Celestial, entonces sabes que debemos mantener un delicado equilibrio entre cuántos pecadores puede haber o no en el infierno. Pon a funcionar esa neurona que tienes en la cabeza y esfuérzate por atar cabos. Con cada exterminio, un demonio más o menos de la cuota establecida para cada exorcista suponía un riesgo adicional de que Ro despertara. Quizás no lo recuerdes, pero te advertí que no mataras a más ni a menos. Supongo que olvidaste convenientemente este detalle, ¿verdad? Bakgie se mordió el labio. Sí, tenía que admitir que lo que decía Adam era cierto. Pero entonces, ¿por qué fingiste que no pasaba nada durante tanto tiempo? ¿Por qué me encubriste? TSK. ¿Crees que fuiste la primera en tener un escrúpulo moral, Vagasaurus? Le respondió Adam. Muchos exorcistas a veces se han encontrado titubeando y provocando la fuga de un demonio. Fue un accidente por lástima, igual que el que tuviste en ese callejón con esa niña. Y precisamente por ser accidentes, fingí que nunca había sucedido y maté a otro demonio en secreto. Adam gruñó. Pero esos accidentes eran, en efecto, accidentes. Después de la primera vez, nunca volvieron a ocurrir. ¿Un exorcista titubeó una vez? Bueno, ¿qué más da? Pero siempre fue algo de una sola vez. Tú, Vagasaurus, perseveraste. Seguiste perdonándolos. Eso ya no es un accidente, es una elección. Bakgie entrecerró los ojos. Si es así, ¿por qué no intentaste detenerme? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Te lo cuento? ¿Dónde? No eres tan ingenua como para creer que el campo de entrenamiento no está vigilado constantemente, ¿verdad? Le preguntó Adam retóricamente. Los ojos de Bakgie se abrieron de par en par. ¿Qué? El cielo confía en mí, pero no son imbéciles, le respondió Adam. Está todo el ejército angelical ahí dentro, y saben muy bien que cuento con su admiración. Si quisiera provocar un motín, podría hacerlo sin problemas. ¿Por qué crees que está tan preocupada porque ya no soy tan leal como antes después de lo ocurrido? Temen que, si de verdad lo quisiera, podría causar graves daños al orden cósmico. Como te dije, confían en mí, pero aún así, hay un hechizo sobre todo el campamento de entrenamiento que advierte inmediatamente a Será si digo o hago algo atribuible a una traición, incluso si es obra de alguien más. Si me atreviera a regañar a uno de mis soldados por haber perdonado a un demonio, todo el Consejo Celestial sabría su nombre, apellido y características en menos de 5 segundos. Los ojos de Bakgie se abrieron de par en par ante esa revelación. Nunca imaginó que el Consejo Celestial mantendría a Adam tan bajo control, siempre había dado por sentado que habían decidido darle total libertad de acción. No lo sabía, nunca preguntaste, señaló Adam. Así que, ahora que lo sabes, respóndeme. ¿Dónde podría habértelo contado? Vivías básicamente en el campo de entrenamiento, nunca salías, y cuando te invitaba a tomar algo o con cualquier otra excusa, Lute, por alguna razón que desconozco, siempre quería venir con nosotros, y esas eran las únicas veces que no obedecía mis órdenes. Por cierto, ¿qué le hiciste? Era como si te vigilara constantemente cuando estabas conmigo. Bakgie resopló. No lo sé. Muchos ya me lo han preguntado. No sé por qué esa loca parece querer verme desaparecer del universo. Adam ladeó la cabeza, como intentando averiguar si decía la verdad, pero luego se encogió de hombros. TSK. No es mi problema después de todo. Cualquier problema que tengan, resuélvanlo entre ustedes, refunfuñó. En fin, volviendo al punto principal, cuando un exorcista perdonaba a un demonio, normalmente le enviaban mensajes subliminales.
Les hablaba con más frecuencia sobre la importancia de la misión y nuestra inflexibilidad, y lo entendían. Ya no dudaban después de ese momento. Claro, a veces alguien recaía, pero era algo que ocurría después de años, décadas, y de nuevo, era solo un accidente. Pero tú, Bungie, seguiste haciéndolo, incluso después de que en el campo de entrenamiento diera largos discursos sobre la absoluta importancia de matar demonios, y que si alguien no se sentía listo para hacerlo, debía decírmelo de inmediato para que lo exonerara. Seguiste perdonándolos en cada exterminio en el que participaste, una y otra vez. Seguí cubriéndote, pero después de un tiempo ya no pude. Si no querías escuchar y preguntarte por qué te insistía con ciertas cosas, y preferías taparte los oídos y ocuparte de tus asuntos mientras yo hablaba contigo, entonces échate la culpa en lugar de fastidiarme. Bungie guardó silencio durante un buen rato. Sentía un torbellino de emociones contradictorias en su corazón. De hecho, durante los años que había pasado entre los exorcistas, Adam había venido a hablarle del tema en ocasiones, y parecía volverse particularmente insistente durante la semana anterior al exterminio. Bungie siempre había asumido que solo quería molestarla y rara vez lo había escuchado, y las pocas veces que lo había hecho, se había olvidado del discurso en menos de medio día. Siempre había preferido dedicar su tiempo a entrenar y mejorar en lugar de hacer demasiadas preguntas sobre el comportamiento de Adam, ya que para ella el primer hombre era, en muchos sentidos, un enigma. Bueno, eso no justifica que me destierren y me arranquen las alas de esa manera. Joder, Vagasaurio. ¿Qué tan estúpida puedes ser? Soltó Adam, silenciándola al instante. ¿Tienes idea de cómo funciona un ejército? ¿Sabes que existen conceptos como la corte marcial? Ve a cualquier ejército de la Tierra, intenta no seguir ninguna orden y luego dime qué te pasa. No, mejor aún, únete al ejército del infierno sin decirle a nadie que eres la novia de la princesa y luego niégate a seguir ninguna orden. Ten la cortesía de informarme cuántos restos te quedarán. Bungie se sorprendió por el repentino tono agresivo de Adam. Era diferente de lo habitual. Más que una burla deliberada, parecía genuinamente decepcionado. Era como si la considerara una niña estúpida. Pero, ese es el maldito problema contigo, con amnesia celestial. No recuerdas lo horrible y cruel que puede ser el mundo. Si lo recordaras, te darías cuenta de cómo funcionan las cosas y no causarías ni 3/4 partes de los problemas que me causas a mí. Gruñó Adam. ¿Cuál crees que es el castigo para alguien que contribuye a poner en peligro la seguridad y la estabilidad del universo entero? Lute se pasó de la raya y no debería haberte arrancado un ojo, pero en cuanto a tus alas y tu exilio, te lo buscaste. Y veo con agrado que no solo no aprendiste la lección en absoluto, sino que corriste de inmediato a servir y ayudar a quienes se suponía que debías destruir. Bueno, al menos me diste una excelente excusa para no arriesgarme a sentirme culpable contigo. ¿Te sientes culpable? Te reíste mientras Lute me torturaba. Protestó Bungie, aunque percibió mucha amargura en su voz. Claro, porque eso era lo que tenía que hacer. ¿Qué esperabas? ¿Que mostrara remordimiento para castigar a un traidor? ¿Qué clase de general habría sido? Respondió Adam con enfado. No podía dejar que nadie pensara que me oponía a cumplir con mi deber, sobre todo después de Azrael. De repente, se quedó en silencio, como si se diera cuenta de que estaba a punto de decir algo que no debía. Sin embargo, estas palabras no se le escaparon a Bungie, quien se tensó de inmediato. ¿Qué dices? ¿Qué hizo Azrael? Adam gruñó y luego se encogió de hombros. Bueno, ya sabes lo de Ro, así que puedo soltar la sopa sin reservas. Como te dijo Azrael en el Consejo Celestial, Ro lleva un tiempo inquieto. El querido ángel de la muerte, quien, como bien sabes, es el jefe de Seraph y, por consiguiente, también el mío, me ordenó específicamente que mostrara tolerancia cero ante cualquier insubordinación. Oh, no pongas esa cara, ¿qué esperas que haga dada la peligrosa situación en la que nos encontramos? Si Azrael hubiera percibido la más mínima atisbo de debilidad por mi parte, me habría reemplazado por otro, o habría ocupado mi lugar él mismo, lo que significaba no solo que yo habría perdido una de mis razones para vivir, sino también que todo el ejército habría sufrido, porque créeme, si piensas que soy despiadado, él es mucho, mucho peor que yo. Después de que Lute y los demás exorcistas se dieran cuenta de tu traición, supe que tenía que actuar. Si no lo hubiera hecho y Azrael se enterara, habría sido castigado. Y de la misma manera, si los exorcistas hubieran visto mi remordimiento y Azrael se hubiera enterado, me habría reemplazado, pues no me consideraba apto para la tarea. Por lo tanto, hice lo que tenía que hacer.
Si te sirve de consuelo, fuiste un ejemplo perfecto para todos. Después de castigarte, ningún exorcista se atrevió a desobedecer órdenes, y eso fue bueno, ya que Azrael al menos relajó un poco su vigilancia y control. Baekhyun se quedó completamente paralizada. Sintió como si su cerebro acabara de estallar. Yo no imaginé que tú, ¿qué? ¿Que no me vigilaban? ¿Que no tenía superiores ni tenía que respetar las reglas? Puede que me dieran total libertad para entrenar a mis soldados, pero a la hora de completar misiones, yo también tengo deberes que respetar y protocolos que seguir. Le dijo Adam con bastante disgusto. Soy un general, imbécil. Aunque me gusta hacer de amigo bromista y quiero que todos se recuperen de los traumas de su vida, ante todo soy el líder de un ejército. Mi deber es matar a quien me digan que mate y asegurarme de que mis subordinados maten a quien tengan que matar. Y si no lo hacen, tengo que castigarlos, me guste o no. Baekhyun tragó saliva. Adam siempre la había superado con su imponente estatura, pero en ese momento le pareció que se había vuelto aún más grande y corpulento. Se sintió como una niña a la que regañaban con dureza. No recordaba haber oído jamás tanta decepción y disgusto en la voz del primer hombre. ¿Y te gusta? Susurró con cierta vacilación. La expresión de Adam le dio a Baekhyun un escalofrío, y por un momento temió seriamente que la hubiera agarrado y le hubiera arrancado la cabeza. Claro que me gusta. Me gusta tanto que he cuidado de cada uno de mis exorcistas como si fuera su maldito padre, he ayudado a muchos a recuperarse, he cubierto a muchos cuando fallaron en su deber y también te he cubierto a ti varias veces. Seguro que soy de los que les encanta arrancarle las alas a uno de sus subordinados, ¿verdad? Le preguntó retóricamente, y luego añadió, me das asco. Baekhyun sintió que el corazón se le subía a la garganta al escuchar las últimas palabras, pronunciadas con una dureza inusual en Adán. El primer hombre se acercó al barril lleno del líquido milagroso del manantial y agitó la mano, creando olas. Eres exactamente como esta agua, o lo que sea. Sin cerebro, y nunca preguntas. Simplemente fluyes y existes esperando a que alguien te use. Con mucho cuidado de no desperdiciar el preciado líquido, volvió a sacar la mano del barril y dejó caer unas gotas. Cuando estabas aquí, solo sabías obedecer órdenes a tu antojo. Actuabas como si mis peticiones fueran amistosas, no tu deber. Y cuando te castigaron, en lugar de preguntarte ni por un instante por qué te exiliaron, simplemente lo rechazaste todo pintándome como una especie de supervillano, y en cuanto alguien te mostró la más mínima muestra de amabilidad, inmediatamente corriste a sus brazos y decidiste que los demonios del infierno eran mejores que los ángeles del cielo. No aprendiste nada, no, te negaste a aprender nada. Preferiste cerrar los ojos y culpar a los demás, menos a ti mismo. Lute exageró contigo, vale. Pero al menos, a diferencia de ti, las pocas veces que tuve que regañarla aprendió de sus errores y no los repitió. Porque Lute, a quien defines como loca, al menos se cuestiona, sabe que no siempre tiene razón, y sobre todo sabe que si hago algo lo hago por razones importantes, y no solo por el calor del momento. Y lo peor, es que tú también lo sabías. Adam acercó su rostro a unos centímetros del de Baekhyun y casi pareció observar su alma con la mirada. Vi cómo me mirabas cuando interactuaba con los demás exorcistas. Sabías que cada movimiento mío era calculado, o si no lo sabías, lo sospechabas. No sé cómo lo entendiste, pero sé que lo sabías. Y a pesar de eso, cuando te tocó sufrir las consecuencias de tus actos, lo olvidaste todo y preferiste creer que esa cautela e interés que mostraba por cada exorcista eran solo una farsa y que yo era una especie de monstruo desalmado. La gente como tú, que solo sabe criticar y nunca intenta comprender nada, me da asco. Así que quédate en el infierno con tu amada princesa, me da igual. Por lo que a mí respecta, ese es el lugar donde te mereces estar. Simplemente no me molestes más. Baekhyun sintió que se le cortaba la respiración al ver tan cerca el rostro furioso de Adam. No le sorprendería que empezara a arder. De repente, sus piernas se dieron y cayó al suelo, sentada. Adam ni pestañeó, casi como si esperara esa reacción, y entonces se giró. Si esperas una disculpa mía, o si esperas que obligue a Lute a disculparse, como quería el tío musculoso e idiota de tu novia, olvídalo. Nunca me disculparé por proteger el cielo. Ni tampoco te disculparé a ti, ni a esa miserable princesa guarrilla. Dio unos pasos hacia las escaleras, pero antes de bajar se detuvo y añadió, gracias por dejarme usar esta agua para curarme, por cierto. Y gracias también por esa sonrisa tan maravillosa que me regalaste mientras me apuñalaban. En serio, una de las más hermosas que te he visto jamás. Dicho esto, se fue sin decir una palabra más.
Baguie se sentó en el suelo, inmóvil, mirando el lugar por donde había desaparecido. Se quedó allí un buen rato, al menos hasta que vio regresar a Michael. «Oye, ¿está todo bien?» «¿Eh?» Sí, estoy bien», murmuró Baguie. «Tío Mickey, avísale a Charlie que...» «No te preocupes, lo hice en cuanto vi salir a Adam». «Abel me confirmó que Charlie ya se fue de su casa», le dijo Michael. «Baguie, estás muy pálida. ¿Quizás te hizo daño?» «No, solo hablamos». «Ni siquiera me puso un dedo encima», lo tranquilizó Baguie. «¿Puedes ayudarme a levantarme ahora?» Michael asintió y la levantó con la fuerza de un dedo. La ayudó a ponerse de pie y a estabilizarse, e incluso después la mantuvo agarrada del brazo, como si temiera que se cayera. Baguie lo agradeció. Por alguna razón, sentía las piernas como si fueran de mozzarella.